Mi nombre es Florencia Sanabria, soy médica psiquiatra, especialista en pediatría y nutrición y me dedico al neurodesarrollo. Hoy estoy acá para hablarles de un tema súper importante para muchas familias, que es cuando llega el diagnóstico de autismo a la familia. Es un tema que muy pocas veces encontramos información sobre cuando llega el diagnóstico a la familia. Y es un momento, yo creo, en que el tiempo se detiene. Ahí es un instante que muchos padres van a recordar para siempre. Recuerdan con precisión cómo se lo dijeron, incluso de una manera dolorosa. No siempre recuerdan palabras exactas de qué le dijeron, pero sí el cuerpo lo recuerda, esa sensación que te viene de vacío por dentro, la respiración que la contenés, esa sensación que sentís que algo en vos se quebró. Aunque tu hijo, vos sabés que está ahí, está bien, y lo estás mirando, cuando llega el diagnóstico de autismo, no llega solamente como una información médica o a veces terapéutica. Llega como una sacudida emocional que cada familia lo vive de una manera diferente. Una de las cosas que tenemos que entender es el impacto inicial, cuando la cabeza no escucha. Ese primer momento en muchos padres que no entienden qué le están diciendo, porque no es que no sean capaces, sino porque el cerebro se está protegiendo de una situación de estrés. Algunos sienten que hacen como una negación, otros sienten miedo, otros culpa, otros tristeza profunda que no saben explicar en ese momento. Es una cuestión muy frecuente de escuchar en las consultas. No escuché nada más después de que me dijeron que mi hijo tenía autismo. Sentí que me estaban hablando en otro idioma. Pensé automáticamente en su futuro. Esas son algunas de las cuestiones que uno escucha a los padres que reciben este tipo de diagnóstico. El diagnóstico no solo es por la razón, entra por el cuerpo de uno mismo, de esta sensación de que ese hijo que uno empieza a pensar en el futuro y qué va a ser de él cuando yo no esté. El duelo que nadie te enseña a transitar, hay un duelo silencioso que aparece, no es porque el hijo no sea real, sino porque es el hijo imaginado que ya no está con un diagnóstico. Porque las escenas soñadas que yo pensé que iba a tener con mis hijos, de ver un montón de situaciones, desaparecen. Porque los hitos esperados, escolares y de diferentes cuestiones, no van a ser lo mismo. Porque la idea que yo tenía de crianza, Clara, no es la que va a suceder. El duelo no significa una falta de amor, no significa alteración, ni negación, ni minimizarlo, ni juzgarlo, solo porque se vuelve más pesado de transitar toda esta crianza. La culpa es una compañera frecuente en los padres con trastornos del neurodesarrollo. Muchos padres se preguntan, ¿qué hicimos mal? No lo vimos antes. ¿Podríamos haberlo evitado? Y la culpa parece una forma, yo creo, desesperada de buscar el control en ese momento.
Y si hay culpa, parece que hubo elección. El autismo no nace de una falla parental, y esto es importante entenderlo, porque muchos empiezan a culparse que hicieron mal. Y aún así la culpa necesita ser escuchada y muchas veces combatida. El miedo al futuro, después del impacto inicial, aparece con la pregunta que casi todos atraviesan: ¿qué va a pasar con mi hijo? El miedo no siempre está presente, es por lo desconocido, por la escuela, la autonomía, el sufrimiento. ¿Quién va a cuidar a mi hijo cuando yo no esté? Yo creo que muchas veces, es un miedo exagerado, un amor intentando anticiparse al futuro de ese niño. Perdón. Cuando el entorno no te ayuda, las familias muchas veces reciben frases: hay muchos autistas por ahí, con límites esto se va a pasar, ya va a madurar, es una etiqueta, no te preocupes. O lo opuesto, eso no lo va a cambiar. Prepárate para lo peor. Ambos extremos vos sentís como padre que te lastima. El diagnóstico no necesita ni negación, ni sentencias, necesita un contexto, explicación y tiempo y estudios, sobre todo estudios. El vínculo, quédate tranquilo que no se rompe. El diagnóstico no rompe el lazo, no borra lo que ya existe, no quita el amor, pero sí obliga a reordenar las expectativas que uno tiene. Muchos padres descubren que con el tiempo hay una forma de conexión más profunda, más atenta, más presente, no mejor, no peor y no distinta. El proceso de integrar, más que nada, no es aceptar de inmediato lo que te está pasando. Aceptar no es resignarse, eso, quédate tranquila o tranquilo. Aceptar no poder mirar a un hijo real sin miedo. Este proceso es algo que lleva tiempo. No es lineal, tiene avances y retrocesos, y está bien. Lo que los padres necesitan escuchar en ese momento es: no todo es hoy, no todo es ya. En algún momento puede pasar. Pero lo más importante es que tienen que entender que en esto no están solos. Su hijo no rehúse a un diagnóstico. El pronóstico no es una línea recta. Y pedir ayuda no es fracasar. Amar y estar cansado puede coexistir. Y es importante que cuando un diagnóstico de autismo llega, no se diagnostica solo a un niño. Se conmueve a toda una familia. Y acompañar desde una claridad, desde el respeto, desde marcar la diferencia de ese miedo paralizante y ese camino que parece hoy imposible, es lo que puede hacer la diferencia. Porque el diagnóstico es el punto de partida, pero no es el final de la historia. Por eso yo les recomiendo a los papás que están empezando a cursar este camino, entiendan que es un camino que no es todo ya. Tienen que tomarse su tiempo. Si te gusta este contenido, ponele me gusta, suscríbete a nuestro canal. Puedes seguirme en mis redes Instagram, en YouTube, donde publico muchísima información, pero es importante que entiendas que no estás solo. Muchas gracias.